al profesor Fernando Atria, que es abogado de la Universidad de Chile, PhD de la Universidad de Edimburgo, actualmente es profesor de Derecho de la Universidad de Chile, y sus áreas principales de investigación son la teoría del derecho y la teoría política, aparte del derecho de propiedad y la posesión. Su tesis doctoral la obtuvo en el 2002 y le generó el Premio Europeo de Teoría del Derecho que entrega la Academia Europea de Teoría del Derecho. Y su libro La Constitución Tramposa obtuvo hace 2 años el Premio Nacional de Ensayo que entrega el Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes. Entre sus publicaciones más relevantes están La forma del derecho, Derechos sociales y educación, un nuevo paradigma de lo público, 20 años después, neoliberalismo con rostro humano y la mala educación. Profesor Atria, su tiempo. Muchas gracias. Buenas tardes a esta altura, ¿no? Quiero agradecer a Corparaucanía por la invitación. Me temo que no voy a tener presentación. En un principio era el verbo, no la imagen. Y vamos a ver si funciona, si el verbo sigue siendo suficiente. Hay lo que yo creo que es el mejor cuento corto jamás escrito de Augusto Monterroso, que dice así. Algunos de ustedes quizás lo conocen. Cuando se despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí. Ese es el cuento. Lo interesante del cuento, por supuesto, es que todo lo que es importante no está dicho. Toda la historia no está contada. Y entonces cuando a mí me invitaron a un panel que se llama ¿Cómo salimos?, yo espero que los organizadores no se ofendan si yo digo no está a la altura del brillo de Monterroso, pero tiene la misma idea, ¿no? Como que todo lo importante no está dicho. Porque ¿cómo salimos? Bueno, supone que estamos en un lugar o en una situación de la cual necesitamos salir. Claro, la convocatoria habla de la crisis actual, un profundo quiebre económico y social en las instituciones que representan poder. Y yo creo que esa es una descripción bien aguda. Pero no podemos, creo yo, discutir o reflexionar sobre cómo salir sin reflexionar sobre de dónde salir o de qué salir. Y eso es lo que yo quiero hacer. Por lo menos en la primera parte de esta exposición. Quiero transformar la pregunta ¿cómo salimos? En la pregunta ¿cuál es el brete del que queremos salir? ¿Cuál es el problema del que queremos salir? Porque yo creo que, no totalmente, pero en buena medida, la manera de salir, la solución del problema, cae por su propio peso una vez que uno tiene una comprensión suficientemente agudizada y sofisticada del problema. Entonces, si estamos frente a algo de lo cual queremos salir, es que estamos en una crisis. Eso dice la convocatoria. Esa es una crisis que ha sido negada en tanto crisis. Yo creo que es un avance que se reconozca como una crisis. Ha sido negada diciendo... O sea, lo que ha sido negado no es que haya un problema, ha sido negada la significación del problema, ¿no? Ha sido negado diciendo, bueno, esto es en el fondo una crisis de crecimiento, tenemos que estar... atentos a no caer en la trampa del ingreso medio, pero si apretamos los dientes y le echamos para adelante e insistimos en lo que estamos haciendo, bueno, vamos a sortear eficazmente, exitosamente la trampa del ingreso medio y llegaremos a tener ingreso alto y entonces los problemas asociados a esa trampa desaparecerán solos porque ya no vamos a estar en el ingreso medio. Yo diría, esa es una estrategia de negación. De negación en la medida que la situación en la cual estamos no debe, diría quien sostiene esto, no debe llevarnos a reflexionar sobre el modo de vida en común que hemos llevado los últimos, por lo menos, 25 años. Y yo creo que, sin embargo, que es precisamente eso lo que tenemos que hacer. Hay alguna razón que tiene que ver con la forma política de vida que hemos llevado los últimos 25 años, que está en la raíz de este profundo quiebre económico y social respecto de
las instituciones que representan poder, dicho por los organizadores de Enel. Entonces, el título de este panel supone que ya esta es una discusión que podemos saltarnos, ¿no? Ya que ya pasamos el momento de la negación, que aquí sí tenemos un problema, y que es un problema profundo, y que es un problema grave, y que es un problema del cual sería tan bueno salir. ¿Cuál es la crisis, entonces? En mi opinión, yo creo que se trata de una crisis política que consiste en esto es bastante parecido a lo que dice la convocatoria, se trata de una progresiva y creciente deslegitimación cada vez más radical de los órganos e instituciones que ejercen poder. Si no recuerdo mal, José Torga mencionaba que son el presidente de la República, el Congreso y el Poder Judicial los que tienen las peores evaluaciones. Eduardo Engel añadía los partidos políticos. Nótese, presidente de la República, Congreso, Poder Judicial. Cualquiera que recuerde la trilogía de los poderes, la separación del Estado, bueno, eso es el Estado, esos son los tres poderes del Estado. Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial. O sea, la idea es el poder institucional, el poder político institucional, el que está sujeto hoy día a una creciente y progresiva deslegitimación. Esto no quiere decir, esto no son muy buenas noticias para todos los otros poderes no estatales. No es que las iglesias o los partidos políticos ni los empresarios como grupo estén haciéndolo mucho mejor, hay que decirlo. Entonces aquí hay una cuestión como generalizada de deslegitimación. Yo creo que el núcleo es el poder institucional y eso explica también cómo la deslegitimación se transfiere a otros poderes. De hecho, yo hago clases en la universidad, el problema que yo veo en la universidad es que también aparece ahí el problema. Los centros de estudiantes ya no son capaces de representar a sus propios estudiantes. Es decir, la idea de representación, de que el poder se construye por representación, es una idea que hoy día está en cuestión. Y el problema es que no hay democracia posible sin representación. Ahora, la pregunta es ¿por qué? Lo decía Alberto Salas en su explicación, lo decía Eduardo Engel en la suya. Yo no estoy tan convencido, pero para los efectos de lo que viene estoy dispuesto a asumirlo. Estos han sido los 25 años de oro de la economía chilena, en que Chile ha tenido un progreso como nunca antes había tenido, indicadores sociales que mejoran de una manera insólita. Es decir, yo no tengo problema, no hay problema, supongo yo, para explicar el desprestigio de las instituciones políticas españolas después de años y años de desempleo de 2 dígitos, pero eso no es el caso chileno. Entonces, ¿cómo es que hay una profunda y creciente deslegitimación de todos los poderes institucionales en condiciones en las cuales el desempeño del país no ha estado, digámoslo de la manera mínima, no ha sido particularmente poco exitoso? Es decir, es curioso esto, porque quienes defienden la situación actual y creen que esto tiene que ser solucionado mediante ajustes menores, dicen todo esto, pero eso es lo único que hace, en vez de defender la situación actual. Hace más grande el problema de entender cómo es que estamos en este problema, el proceso de profunda deslegitimación institucional, si las instituciones políticas, al menos en lo que se refiere, vean, son cosas no poco importantes, a progreso económico y social, habrían resultado ser tan exitosas. Son instituciones extraordinariamente exitosas, han mejorado el bienestar de la población en general y están crecientemente deslegitimadas. Algo aquí no cuadra. Y mientras no entendamos, creo yo, qué es lo que no cuadra, intentar buscar salidas va a ser infructuoso porque no van a ser salidas que se dirijan al real, a la causa del problema. En mi opinión, la crisis, que es una crisis de representación, diría yo, es una crisis en la capacidad del aparato político institucional para realizar la promesa del principio democrático, que hoy día es el único principio político legitimatorio. Hoy día no hay legitimación fuera del principio democrático. Y la manera en que se realiza en su dimensión no moral, sino político-legitimatoria el principio democrático es que las instituciones representan. Y lo que está hoy día en cuestión es la representatividad de las instituciones. La idea central para
que el principio democrático legitime, de que la ley es la voluntad del pueblo, o que los diputados y senadores son mis representantes y que la voluntad que se manifiesta en Valparaíso entonces es nuestra voluntad, esa es una idea que es completamente ingenua. Eso es lo que está en crisis, es una crisis de representación, lo que significa una crisis de las instituciones democráticas. Y la razón por la cual yo creo que hay una crisis es que en los últimos años, y hay una buena pregunta de por qué ha ocurrido en los últimos años, que espero tener tiempo para decir cuál es mi explicación, pero por ahora, en los últimos años ha habido una creciente develación de la característica central del modo de vida político que hemos vivido durante los últimos 25 años, que es la neutralización. Es decir, es una política que fue originalmente diseñada para incapacitarla, para hacerla ineficaz. Ese, diría yo, es el problema constitucional. Por eso la crisis, a mi juicio, está íntimamente vinculada a la pregunta por la nueva Constitución. Yo creo que la nueva Constitución es parte indispensable de la solución del problema. Porque el problema es un problema de la estructuración del poder político, y la decisión fundamental sobre la estructuración del poder político es lo que habitualmente se llama Constitución. Constitución es la estructura fundamental del poder político, y ahí está el problema. La nueva Constitución es parte indispensable de la solución del problema, no en el sentido de que va a solucionar todos los problemas. Digámoslo así, ¿es una condición necesaria de la solución del problema? Aunque no es condición suficiente. Está bien, hay otras cuestiones que también será necesario hacer. ¿Cuál es esta neutralización? Me interesaría que ustedes, o transmitirles, la siguiente idea. En sus orígenes, el sentido original de la neutralización constitucional era un sentido, por así decirlo, estrictamente político. Tenía el sentido de impedir que la política democrática, posterior a la dictadura, modificara los términos fundamentales del modelo político y económico. Pero eso no se puede lograr por la vía de que la Constitución contenga un artículo que diga prohíbese toda modificación del modelo neoliberal. Si hubiera habido un artículo de ese tipo, habría durado 2 años. Ojo, como duró el sistema de gobierno municipal que tenía la Constitución originalmente, como era abiertamente antidemocrático, no alcanzó a durar 2 o 3 años. Entonces la neutralización no opera directamente, opera por la vía de configurar una política que está completa y totalmente atravesada por poderes de veto. Está bien, la idea es, entonces, quienes defienden el modelo tendrán veto para modificar su reforma, pero la manera de lograrlo es, todos tienen veto casi todo el tiempo. Y entonces, ¿qué pasa en una política cuando los actores habitualmente tienen veto? Respuesta. La política es una política que será ineficaz. Y será ineficaz porque será, obviamente, una política que nunca podrá afectar seriamente los intereses de nadie. Porque cualquiera que vea sus intereses seriamente afectados usará su veto. Y entonces se tomarán decisiones, pero serán decisiones que van a satisfacer la caracterización genérica que daba Eduardo de las leyes que existían antes de esta crisis. Son leyes, decía él, que están diseñadas para no cambiar nada. Eso es lo que uno esperaría exactamente de una política que está atravesada por vetos de todo tipo. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Piensen ustedes, yo tengo varios ejemplos, tengo más ejemplos que tiempo. Les voy a poner un ejemplo nomás, que tiene que ver con lo que con lo que se ha estado hablando. El año 2003 se promulga una ley de transparencia, límite y control del gasto electoral. Ricardo Lagos nos dice, ahora la democracia chilena se pone pantalones largos porque ahora podemos limitar la manera en que el dinero puede comprar poder político, que es una patología de la democracia, porque la idea democrática es que el poder político, el dinero no lo está. 10 años después, un poco más, nos dimos cuenta que esa ley no había cambiado nada. Es decir, que las prácticas de financiamiento de la política habían continuado exactamente igual antes de esa ley. Y la pregunta obvia es, ¿por qué? Y entonces uno va a mirar la ley y se da cuenta que es una ley que permite a las personas jurídicas donar y descontar de impuestos, que permite aportes reservados, que no tiene facultades de fiscalización para el servicio electoral y que no tiene sanciones de verdad. Entonces uno se pregunta, ¿cómo una ley que tiene esas 4 condiciones, cómo alguien puede haber pretendido que algo importante como la relación entre el dinero y la política podía cambiar mediante una ley sin sanciones, sin fiscalización
que permite a las empresas donar y las fomenta y que además permite aportes reservados? La respuesta es, nunca nadie pretendió que esa ley cambiara nada, porque no se puede. ¿Por qué? Porque si la ley hubiera tenido sanciones, el proyecto original las tenía. Si la ley hubiera tenido facultades fiscalizadoras, alguna gente habría ejercido su poder de veto. Alguien a quien le molestaba. Las sanciones habría dicho, yo concurro a este gran acuerdo, pero remuevan las sanciones. El otro dice, yo concurro a este gran acuerdo, pero remuevan las facultades fiscalizadoras. El de más allá dice, yo concurro a este gran acuerdo, pero que permitan que las empresas donen y descuenten de impuestos. Y el de más allá dice, yo concurro a este gran acuerdo, pero permitan los aportes reservados. ¿Y qué es lo que sale? Una ley que se dicta no para cambiar la relación entre el dinero y la política, es una ley que se dicta para decir que se dictó. Y después los ciudadanos nos damos cuenta. Me too, perdón. Después los ciudadanos nos damos cuenta que todo sigue igual. Y entonces decimos, bueno, pero ¿qué pasó aquí? ¿No nos habían dicho que ya estaba regulado esto? La ley era una ley que no podía cambiar las cosas. Vean ustedes, esto pasa una y otra vez. Pasó con la Constitución de 2005, en que nos dicen, se ha solucionado el problema constitucional, hemos llegado a un gran acuerdo. También un acuerdo atravesado por poderes de veto de todo el mundo. Y entonces, solo cambió lo que no molestaba a nadie que cambiara, porque todo lo demás fue vetado. Gran acto. Hemos cambiado la Constitución, ahora tenemos una Constitución que nos une, un piso institucional compartido. 3 años después, nueva Constitución. Poco después de eso, gran acto, y este acto provee la iconografía de la neutralización, en que toda la clase política alza las manos en el Salón Montvaras, algún funcionario del Ministerio de Educación derrama lágrimas, viendo lo conmovedor de este espectáculo de la clase política abandonando sus diferencias y uniéndose en pro de del bien de los niños de Chile, derogando la LOCE y dictando la Ley General de Educación, que era la gran demanda de los secundarios. Y al año siguiente nos dimos cuenta de que en realidad el precio para derogar la LOCE fue que la ley era, en lo que importa, básicamente lo mismo. Entonces la sensación, el efecto político que tiene esto es, nos están engañando. Uso engañando aquí no en términos morales. Nos están diciendo una cosa por otra. Nos están pasando, digo de la ciudadanía, nos están pasando gato por liebre. ¿Cómo una política que no puede sino hacer esto no se va a deslegitimar? ¿Cómo podría ser de otra manera? Ese es, diría yo, el problema fundamental. El problema fundamental es la neutralización que define la Constitución. Es una neutralización que en sus orígenes, su idea original era una neutralización con una finalidad política bien precisa. Pero el problema es que para lograrla es necesario neutralizar a la política completa, incapacitarla. Y una política incapacitada es una política que no puede desplegarse, es un poder político que no puede desplegarse. Entonces, el ministro de Hacienda, el ministro de Economía del gobierno pasado, hace una gran campaña para que las empresas grandes, los supermercados, el retail, paguen a sus pequeños proveedores a 30 días. No puede dictar una ley, que sería la manera normal, ¿no? No, tiene que pedirles que lo hagan. Y entonces un empresario dice, sería un sueño pensar que mi supermercado va a pagar a 120 días, a menos de 120 días. ¿Y por qué no se puede dictar una ley que lo obligue a pagar a 30 días? ¿Que declare abusiva una cláusula en contrario? ¿Por qué no se puede dictar una ley? Esa, diría yo, es la característica fundamental de la política chilena. No se puede legislar cuando legislar afecta el poder de alguien que tiene poder. Y entonces, desde el lado del ciudadano, cuando yo me encuentro con los productores de pollo, o cuando yo me encuentro con un supermercado, con un pequeño proveedor que le vende quesos a un supermercado, o cuando yo me encuentro con una institución de salud previsional, o cuando yo me encuentro con una administradora de fondos de pensiones, o cuando yo me encuentro, en fin, cuando yo me encuentro con cualquiera que tenga poder fáctico, ¿cuál es mi experiencia como ciudadano de a pie, que le llaman? Bueno, que yo estoy solo frente al que tiene poder. ¿Y qué pasa cuando se encuentra alguien que tiene poder con alguien que no tiene poder? ¿Qué dice Naturaleza Humana 101? ¿Qué pasa cuando alguien que no tiene poder se encuentra con alguien que sí tiene poder? Que los términos los va a poner el que tiene poder. Y el que no tiene poder va a sentirse abusado. Vean ustedes el lenguaje que se ha desarrollado en nuestra época para hablar de nuestra condición. Abuso, letra chica. Todo se refiere a esto. Este es el problema. Quiero terminar con una, si me permite, un minuto. Según mi reloj dice 18 minutos ahora. Pero en fin. No, está bien. La solución, diría yo, es una forma de poder que no esté neutralizada.
Una forma de poder en que los ciudadanos podamos, que alguien se haga responsable de esto. Vean ustedes, hoy día los ciudadanos, si dijéramos, recogiendo el llamado del profesor Engel, que la sociedad civil reaccione, y dijéramos, ya, está bien. Vemos que la ley de 2003 es una ley absurda. Absurda en el sentido, una ley que no podía pretender cambiar nada y que se dictó solamente para decir que se había dictado. Y entonces yo como ciudadano me doy como engañado. Pero ahora quiero ejercer mi poder ciudadano. Quiero saber quién la dictó. Quiero poder pasar la cuenta. ¿Y entonces qué me encuentro? Esa ley es producto de un gran acuerdo. Entonces la verdad es que todos la dictaron. Entonces es Fuenteovejuna, señor. Fuenteovejuna no dicho por el pueblo, dicho por los políticos. ¿No? Entonces es la clase política la que la dictó. Y yo como ciudadano ni siquiera entonces puedo pasar una cuenta diferenciada. Yo no puedo saber quién fue el partido político que abogó por acabar con la facultad de fiscalización, porque todos celebraron este proyecto sin facultad de fiscalización. ¿No? Entonces lo que Chile necesita es una forma política en la cual haya poder, el poder esté estructurado de manera eficaz y responsable. Ahora, el problema, por supuesto, es que eso es lo que no se puede hacer. Porque es bien obvio, ¿no? Si el poder está neutralizado, bueno, hay una cosa que el poder no puede hacer, que es desneutralizarse. Si yo estoy atado, hay una cosa que yo no puedo hacer, que es desatarme. Si me pudiera desatar, quiere decir que yo creía que estaba atado, pero no estaba atado. No, espero que se entienda. Yo sé que suena como un trabalengua, pero es obvio. Yo fui, y termino con esto, hace 2 o 3 semanas me invitaron a hablar a la SOFOFA sobre Asamblea Constituyente. Y yo fui con el mensaje, debo decir que, aunque hasta donde yo sé, no fui muy exitoso, lo voy a traer aquí igual. Temo que no voy a ser muy exitoso tampoco, pero lo voy a traer igual. El problema que se crea con un poder político neutralizado es que la institucionalidad es una institucionalidad que es extraordinariamente beneficiosa, por lo menos formalmente, al que tiene poder. Y entonces, en términos de lo que decía el presidente de Corpalaucanía, gracias, es una institucionalidad excluyente, porque nos deja entrar los intereses de quienes son los que no tienen poder. Y entonces vean lo que pasa, porque claro, uno diría, eso le conviene a los que tienen poder. Y claro, en un primer momento les conviene, pero le costó a AgroSuper $500 millones. Pues claro, tenía todas las autorizaciones, estaba todo en regla, pero era una institucionalidad que no permitía que se manifestaran los reales intereses y necesidades de los habitantes de Freirina. Y eso estalló, no institucionalmente, estalló como un conflicto social en la calle que llevó al cierre de una planta que hasta donde yo sé que había costado $500 millones. Y no es necesario ser ni economista ni empresario para que uno le duela la tripa de que se voten $500 millones. Entonces, si uno se pregunta, ¿qué le habría convenido a AgroSuper? Digo AgroSuper como un ejemplo, ¿no? Lo que yo diría, claro, ellos prefieren una manera de que nos autoricen lo más fácil de todo. Esa es lo primero. Pero si uno lo mira con un poco más de sofisticación, se dan cuenta que una legislación, una institucionalidad que hubiera sido un poco más exigente, que le hubiera hecho un poco más cara a la planta, que hubiera tomado más en cuenta los intereses de los habitantes de Freirina, eso, y que entonces hubiera permitido procesar el conflicto y que no hubiera llevado al cierre de la planta, en definitiva les habría convenido. Entonces, ¿qué le conviene a quienes hoy día están, ¿cómo lo digo? ¿Qué les conviene a quienes hoy día tienen intereses alineados con ciertas características fundamentales del modelo actual? Bueno, claro, la respuesta inicial es que todo sigue igual. Que Chile siga siendo el único país donde los derechos sociales están mercantilizados, donde la salud es mercancía, donde la educación es mercancía, donde la educación pública es mínima, que Chile siga siendo el único país. Pero si uno lo piensa, con la lógica que yo les decía, una discusión constituyente que nos permitiera salir de este problema y tener una institucionalidad política eficaz, que alguna vez va a tomar medidas que a mí no me gustan, obviamente, pero que va a ser eficaz. Yo creo que en definitiva sería algo que sería de interés para todos. Así que el mensaje, lo anterior era mi reflexión, yo termino con un mensaje, yo vengo a solicitar que Corpalaucanía se declare partidaria de una asamblea constituyente. Muchas gracias.